bien, señoras y señores, estamos otra vez reunidos aquí en la Biblioteca Ufológica. Los saludo con mucho cariño y saludamos también a nuestro habitual compañero de labores, Sergio Sánchez Rodríguez. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, Diego, como siempre, con la mejor disposición para encarar un nuevo programa. Oye, Sergio, vamos a empezar el programa recordando a quienes se están recién integrando a esta transmisión, que el último programa que grabamos lo dedicamos a una revisión UFO bibliográfico-histórica, digamos, por inventar un palabrejo, y llegamos hasta el año 80. Sin embargo, vamos a dar un pasito atrás porque algunas cosas de los 70 se nos quedaron en el tintero, nos lo recordaron algunos de nuestros habituales compañeros que nos acompañan en las transmisiones, que ven el programa y que participan activamente. Y es bueno no omitir algunos nombres porque conforman la historia de la ufología también. Se nos olvidó, por ejemplo, Sergio, mencionar a JJ Benítez, así con más calma, con más propiedad, porque en los 70 fue cuando empezó su carrera UFO periodística, no sé cómo llamarla, con los viajes a Perú, y a partir de ahí se forma después lo que se convierte ya en una especie de tótem para algunos ufólogos hispanoparlantes. Empezó todo con ovnis, SOS a la humanidad, si no recuerdo mal. Creo que fue su primer libro ovnístico. Claro, lo mandaron, entiendo yo que lo mandaron del diario donde él trabajaba a cubrir estos eventos y él aparentemente quedó maravillado. En el desierto de Chilca, ahí con los hermanos Paz Wells y con la gente que en ese momento formaba parte del IPRI, del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Claro, eso. De don Carlos Paz García. Entonces, ese libro circuló ampliamente, yo me acuerdo, entre los muchos de realismo fantástico, ahí estaba, y me llamó mucho la atención el carácter de contactista del libro desde un comienzo. Y dejamos a Benítez. ¿Perdón? No, disculpa, que convivió también en la colección de realismo fantástico otro de Benítez que era sobre las piedras de Ica. ¿Existió otra humanidad? Claro. Uno de los primeros libros, probablemente después del de Cabrera de Arquea, que habla de ese tema. Después hubo otros libros dedicados, pero no son más que refritos de lo que ya se publicó. Se nos olvidó mencionar a Hynek, traducido al español. Lo que pasa es que justo estábamos como concentrándonos en lo traducido al español, olvidándonos de los hitos fundamentales de la bibliografía ufológica universal, fundamentalmente la que se hacía en inglés y también en algunos casos en francés. Entonces ahí está el libro del año 72, La experiencia ovni, de Joseph Allen Hynek, una investigación científica, un libro sobre el cual muchos han jurado en vano, pero que es bastante interesante. Es mucho más interesante que el libro que sí se tradujo años después, el llamado Informe Hynek, por Javier Vergara, editor. Sí. Hay más sustancia teórica en la experiencia ovni, ojo. Es un libro como para reconsiderar pasado el tiempo. Ahora mira, estamos en aniversario. Se cumplen 50 años desde la experiencia ovni de Hynek. Oye, y curioso que nunca lo hayan traducido al español, porque en los 70 eran años de traducciones masivas, se traducía mucho, pero a Hynek no se lo tradujo sino hasta los años 80. Hasta como el 78 parece que fue la de Javier Vergara, pero no se tradujo su libro fundamental. Claro. ¿Sabes por qué me acuerdo? Yo recuerdo que a ti no te gustó mucho el informe Hynek, me acuerdo. Que tiene como demasiada casuística, pero con poca profundización teórica. Pero ese elemento está en la experiencia ovni. Se tradujo al francés luego. En 1974, si no recuerdo mal, se tradujo al francés la experiencia ovni. Y no podemos dejar afuera a John Keel también. No sé si lo mencionamos con profundidad la otra vez, pero creo que nos faltó ir un poco más. Claro, como en el 69, Pasaporte Magonia se inaugura la literatura paraufológica, ya en el 70, OVNIS, Operación Caballo de Troya, recientemente, en el 2017, editado por Reediciones Anómalas al español, en una edición magnífica en realidad, distinta de una edición que igual sirvió, pero hay que decirlo, una edición pirata. Aquí la cosa se hace en serio, y además con un nuevo prólogo de nueva presentación de John Keel. Ese es del 70, se publica.
Y después vino la seguidilla de libros de John Keel, desde las profecías del Mothman hasta la Torre Octava, desembocando en Disneylandia de los dioses. Claro, estoy viendo aquí en la Biblia ufológica, la Biblia biblio-ufológica. Yo no me canso de mostrarlo porque este trabajo es extraordinario. Estoy viendo que el primer libro de Keel que se tradujo al español fue Operación Caballo de Troya, esta publicación pirata de la que hablábamos, publicada en México el año 75, y después se publica el 81 El Enigma de las Extrañas Criaturas. Sí. Y bueno, posteriormente el 97 La Guía Completa de los Seres Misteriosos y La Última Profecía del año 2002. Sin embargo, hay que mencionar que en realidad es Reediciones Anómalas, la editorial que hace una publicación más completa, más acabada de la obra de John Keel, pero ya nos estamos yendo hacia el año 2017-2020. Entonces mejor quedémonos en los 70 y mencionemos otro que se nos olvidó, importante, Alan Henry. Sí, ese se publica, si no recuerdo mal, en el año 80, por ahí. O 79-80, perdón, pero estamos aquí improvisando. Me acordaba que era el 79, por eso lo tiré, pero déjame... Puede ser que yo me equivoque, pero en todo caso, ojo, es válido hablar de los 70, porque todo eso es producto de una investigación que Alan Henry realiza precisamente en los 70 a partir de un trabajo que le asigna el CUFOS, el Centro de Estudios sobre OVNIs de Joseph Allen Hynek, que contrata a Alan Henry, que es un astrónomo profesional, para hacerse cargo de la sistematización de la casuística, y ahí se hacen algunos descubrimientos interesantes. Él se dedica tiempo completo a eso. Tiene razón, es de septiembre del 80, así que vamos a dejarlo. Yo me acordaba que era del 79, entonces lo metí mal ahí. Pero es un libro que se puede también localizar espiritualmente en los 70. Es como esos discos del año 80, pero que tienen un impulso de la música que se hacía en los 70. Entonces, pero claro, es un libro importante porque estableció una de las bases de lo que después sería la crítica a la casuística. Alimentó, por ejemplo, las consideraciones que hicieron crecer en la hipótesis psicosocial, particularmente la obra de Claude Moguet, acerca de la indiscernibilidad de los casos de identificados con los de no identificados. Claro. Bueno, y ahí tenemos la oportunidad precisa y exacta y perfecta para vincular a Henry con otros de los grandes olvidados del programa anterior, que son los franceses, que en los años 70 escribieron bastante. Muchísimo, muchísimo. De partida hay que mencionar, yo creo, el gran libro paraufológico francés, que es de Pierre Viroudy, Esos ovnis que anuncian el superhombre. Es un libro claramente de interpretación parapsicológica del fenómeno. Eso es muy claro. Es la propia mente humana y sus prodigiosas facultades todavía inexploradas, lo que está detrás de la manifestación ovni. Entonces eso es muy claro en Viroudy, y por supuesto hay bastante producción que es satélite de este libro en cierto modo, y que es manifestación de la corriente paraufológica en Francia. Por ejemplo, hay un libro de Jean Giraud que está escrito con un seudónimo que, mira, en realidad Jean Giraud era muy aficionado a los seudónimos, es un ufólogo francés hoy día olvidado, pero un personaje bastante original, muy interesante, y que tenía una agrupación cuya sigla era Gabriel, era grupo, no me acuerdo, pero era Gabriel, pero siempre se ha tenido la sospecha de que Gabriel era él nomás. Y me recuerda, y yo también, y quizás tú, yo también en algún momento fui agrupación, fui colectivo, fui revista, y el único era yo, con seudónimos, pero siempre era yo. Entonces, cualquiera podía darse cuenta de que era una impostura el asunto, pero una impostura bien intencionada, ¿no? Bueno, hay partidos políticos que tienen también un solo miembro. También, bajo una sola figura. Entonces, Gabriel, entre comillas, publica El Gran Rechazo, un libro que yo también diría El Gran Olvido, porque fue un libro importante, pero que se ha perdido. Y por supuesto... hablas en el tomo 2 de Érase una vez en Omnilandia, ¿no? Claro, en el tomo 2 ahí me dedico extensamente a esas producciones y también al
hito, que fue la famosa revista de los platillos volantes. Tuvo pocos números, pero fueron muy sabrosos porque ahí escribían los paraufólogos de la época, que estaban en ebullición. Aparte de Birudi, Jean-Jacques Gellat, el propio Giraud y otros. Un grupo llamado EPTA, un acrónimo, pero también sospecho que era un solo autor. Y así, Antoine Febvre también. O sea, había mucha gente que estaba en eso. Te iba a mencionar también algo a propósito de libros parafológicos de los 70, que fue la gran época, la labor de Brad Steiger. Parece que no sé si lo mencionamos, pero Brad Steiger. No lo mencionamos. Me acordé, me vino de repente Brad Steiger publicó muchísimo. Sí. Hablamos de Brad Steiger, sí, pues claro, hablamos cuando hablamos del proyecto Libro Azul, hicimos un repaso por una parte de su vasta bibliografía. Hay Dioses del Acuario, por ejemplo, sí. Porque la vez pasada mencionamos un libro de él, Forasteros del Espacio, por Editorial Pomaire. Exacto, sí. Pero en cambio, en los 70 ya se pasa un poco a la paraufología, está uno que se tradujo como Contactos con extraterrestres. Que para mí tiene te lo he comentado, una portada hermosa, una de las mejores portadas favoritas. Claro, sensacional esa portada. Vamos a hacer una aclaración. Nosotros últimamente, sobre todo yo, he hablado indistintamente de Editorial Pomaire o Pomer, ¿no? Pero quiero aclarar algo, que no fue por afrancesamiento ni cursilería de mi parte, sino que yo, en mi ópera, yo soy muy inseguro, opera el efecto imitación. Durante toda mi vida yo le dije Pomaire porque hay una localidad cercana a Santiago que se llama Pomaire y yo la he visitado innumerables veces. Pero como escuché precisamente a algunos españoles decir Pomer, pensé que era así. Yo dudo mucho de mí mismo, entonces empecé como a combinar indistintamente. Así que esa es la explicación. No es por afrancesamiento, sino por inseguridad. Sí, ocurre para quienes no hayan visto que nos hizo la corrección nuestro amigo Julio Barcas, que ve el programa siempre, lo espera. Y claro, escuchó que acá usábamos o Pomaire o Pomer y nos corrigió, nos envió un... Pero en todo caso, se agradece totalmente. No, claro, claro que sí, sí. Por supuesto, sí. No. Totalmente agradecidos por eso y agradecidos porque Julio nos siga, sin duda. Por supuesto que sí. Y cada vez que metamos las patas, por favor, quien detecte un gazapo o una equivocación, por pequeña que sea, que nos lo haga saber. Si la única manera de aprender es compartiendo conocimiento y adquiriendo conocimiento de los demás. Así que está perfecto. Pero estábamos con que Steiger había sido publicado por Pomaire, sí. Y después vino ya en los 70 Dioses del Acuario, que no fue traducida. Y esa edición que Brad Steiger hizo del proyecto Libro Azul, muy interesante porque distingue claramente lo que son los documentos de lo que son sus propias opiniones sobre el tema. Es un trabajo bastante honesto. Volvemos a Francia porque se nos queda afuera Michel Monery, y se nos queda afuera Thierry Pinvidic, Bertrand Mejoz probablemente. Claro, sí, se nos quedan. En los 70 el debate en Francia y en general el debate francófono está en su punto máximo. Entonces, es la gran época de revistas como Lumière dans la nuit, como Infrespace, que es belga. Ahí, en el año 1977, que es un año muy significativo, muy ufológico ese año, tremendamente ufológico. En ese año, en el mismo en que se publica el libro de Birudi, Michel Monery publica su famoso texto, una pregunta muy provocadora. ¿Y si los ovnis no existieran? Van a salir algunos. Los ovnis existen porque siempre hay objetos no identificados. No nos veamos la suerte entre gitanos. En ufología los ovnis son una cosa muy clara y específica y diferenciada del resto. Para los ufólogos no son los ovnis cosas que no se identifican, son siempre eso y algo más. De origen paranormal, extraterrestre, interdimensional, intraterrestre, lo que sea, pero siempre el ovni es algo más, o sea, el ovni es una cuestión que se ha sustantivizado, si se me permite, y es algo concreto. Entonces, es a eso lo que alude Monery. No es una pregunta mal formulada, está muy bien formulada para la cultura ufológica. Se produce un sismo de magnitud 4 en la ufología francesa que no vota a todos, no asusta a todos, pero remueve algo, ¿no? Monery remueve algunas cosas y levanta un poquito de polvo y se genera una situación ahí entre los ufólogos franceses. Lo fundamental aquí, en cuanto a
al efecto que produce la crítica de Monnery es precisamente el mensajero, es el propio Monnery, un ufólogo importante de la escena francesa, uno de los nuestros, por decirlo así. El ataque que viene de adentro. Claro, claro, el enemigo interno. Exacto. Entonces, por eso es importante, y luego tiene una réplica que es del año 79, otro año también muy rico en publicaciones, El naufragio de los extraterrestres, y donde reafirma, lejos de corregirse, lejos de decirse, reafirma todo lo señalado previamente y lo profundiza. Y también es el año de un libro importante de Bartel y Brucker, estos dos investigadores que publican El gran temor marciano, donde pretenden desmitificar la oleada de 1954, sin perjuicio de que se ha criticado también bastante el libro porque algunos casos importantes no fueron examinados. Pero ese es un debate particular. Pero el libro, lo que nos importa es destacar el hito bibliográfico. Claro. También en 1979, El gran temor marciano. Y si de año 79 hablamos, el primero de Thierry Pinvidic, El nudo gordiano, o La historia fantástica de los ovnis. Es un libro que tiene mucho de paraufología. Todavía eso está muy presente en Pinvidic. Después, en la década siguiente, vendrá otro Pinvidic, pero es una de las grandes cimas de la bibliografía ufológica en francés, ese libro. Lo cual refleja la creatividad de la época. Y eso que no hemos mencionado, el otro gran hito, en 1978. ¿Cuál? El libro de Bertrand Neust, Ciencia, Ficción y Platillos Volantes. Por supuesto, que hasta el día de hoy sí. se le cita y a veces no se le cita. Claro, o bien se le invoca para provocar la polémica. Entonces, claro, está ahí omnipresente. Exacto. No dejemos pasar también, en Chile se publica un libro importante para la literatura ufológica chilena. Aparece el libro de Juan Jorge Faúndez, Ustedes nunca sabrán, publicado poco tiempo después de que se da a conocer el caso Valdés, por lo tanto es el primer libro donde se menciona el famoso caso del cabo Armando Valdés del Ejército de Chile de 1977. El libro se publica un mes después o 2 meses después de darse a conocer el caso. Y en ese libro Faúndez, que es también uno de los primeros libros sobre ovnis estrictamente ufológico publicado en Chile después del libro de Billy Wolf y Manuel Sáenz, Los sin nombre. En ese libro Faúndez hace un repaso de la casuística internacional. Comienza el libro con el caso Valdés, después repasa casos estadounidenses, vincula con temas espaciales, la Unión Soviética, en fin. Es un compendio bastante interesante publicado por Editorial del Pacífico, si no me equivoco. Sí. Que también marca un hito en la literatura ufológica chilena y es el único libro de los años 70 publicado en Chile que merece la pena ser consignado. Sí, ese libro, de hecho, el título, Ustedes nunca sabrán, alude a aquella famosa frase que se le atribuye al cabo Armando Valdés. Claro. Ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero volveremos. Así es. Es una frase que tiene, hay muchas lecturas. Esto es como si se me permite el ejercicio, como la cábala, no sé, tiene muchas lecturas. Hay una que es muy desoladora, o sea, la más evidente. Y tiene un elemento casi forteano también. Yo lo veo como una amenaza incluso. Sí, una amenaza o también un muro infranqueable. Es terrible esa frase. Sí. Sí. Y después Faúndez, o sea, también un dato importante, Faúndez fue el primero que entrevistó a Valdés años después de conocido el caso. Valdés dio entrevistas cuando ocurrió el caso, del año 77. Dio montones de entrevistas, apareció en la televisión, qué sé yo, y después desapareció. Y no dio más entrevistas hasta el año 83, si no me equivoco, 82, 83, y fue Faúndez quien lo entrevistó para un especial del diario La Tercera. Lo entrevistó en Temuco. Y fue la primera entrevista que dio Valdés 5 años después del avistamiento y no cuenta nada interesante en realidad, pero rompe un poco el mito este de que era Pinochet quien le había dado la
la orden a Valdés de no hablar, sino que era el mismo Valdés, y él lo reconoce de tiempo después. Él no quería hablar con la prensa, simplemente. Pero bueno, Faundes está vinculado al caso Valdés no solo por el libro, sino porque lo entrevista después. Y Faundes formaba parte de un grupo ufológico también, que era muy activo en Temuco, en el sur de Chile. ¿Estaremos ya en condiciones, Sergio, de entrar a los 80? Sí. Siempre temeroso de dejar algo en el tintero, ese es el problema. Seguramente hay muchas cosas, pero podemos ya entrar con cierta propiedad, aún sabiendo que evidentemente por el lado de la ufología argentina se nos quedan cosas en el tintero, pero podemos ir. Banch, se nos queda Roberto Banch. Roberto Banch, sí, con su... pero ese libro, entiendo que o sea, tiene varios libros Roberto Banch, su producción bibliográfica es extensa, pero entiendo que el libro ese, Los ovnis y sus ocupantes, también es de 1980. ¿Y las evidencias del fenómeno ovni no es de los 70 o también es de los 80? Ese es un libro setentero. Tenemos esta publicación del CEFAI del año 73, Fenómenos Aéreos Inusuales, pero ese es más bien un folleto de 61 páginas. Y las evidencias del fenómeno ovni es del año 76. Y los ovnis y sus ocupantes ya es del año 80, así que podemos entrar con Banch en propiedad a la nueva década. 1980, los ovnis y sus ocupantes, Roberto Banch, ufología argentina. Bueno, había una larga tradición y amplia tradición ufológica, también un volumen de casuística importante, y por cierto, mucha inquietud. Asociaciones muy relevantes que también publicaron. La CODOVNI, la Comisión Observadora de Objetos Volantes No Identificados. Es bonito. Me gustó mucho eso. La labor de Oscar Galíndez. Sí, estoy buscando aquí Oscar Uriondo también. Oscar Alberto Uriondo, cierto, sí. Y Fabio Serpa. Fabio Serpa. Antonio Las Heras publicaba muchísimo en los 70. También, sí. Bueno, varios al hilo. No nos podemos sacar los 70 de encima, que década más pesada. Y eso que olvidaba mencionar los libros de Henry Durant, que se publicaban, se traducían en los 70 al español. Sí, a montones. Pero, claro. Sí, para cerrar los años 70, Fabio Serpa tiene El ovni y sus misterios, Un hombre en el universo, 2 científicos viajan en ovni, con textos de Daniel Fry y Enrique Castillo Rincón. Los ovnis en Europa, que es un folletín que apareció ahí de cuarta dimensión, y Los hombres de negro y los ovnis, todos de la década de 1970. No, es impresionante la producción bibliográfica de entonces. Bueno, en los 80 ya comienzan a llegar otros personajes, otros autores, o bien se produce un giro de los que ya conocíamos, un giro hacia la ufología de tuercas y tornillos como se venía desarrollando en los Estados Unidos con todo el tema Roswell. Y ni hablar del boom de las abducciones. Incluso es el libro que primero, y de hecho es el que se traduce al español un tiempo después. El libro de Willie Strieber del año 87. Claro. Comunión. Y esa ha quedado, yo creo, marcada a fuego en el imaginario omnístico. Impresionante el hito que marcó ese libro con su portada, ya ni siquiera con su contenido, ¿no? Porque no creo que todo el mundo haya accedido al libro, pero la imagen icónica de la cara del gris con los ojos almendrados gigantescos, la cabeza en forma de pera invertida, qué sé yo, el labio con una fina línea, todo eso se replica después con el tiempo. Las abducciones empiezan a generar su propio corpus. Y mucho de eso tiene que ver con Strieber y con su libro. Se transforma en un género aparte dentro. La abductología pasa a ser una parte de la ufología y a veces con poca conexión con el fenómeno ovni tal como se lo conocía. Claro. Sí, tiene su propio nombre también. John Mack. Claro. El ya mencionado Bud Hopkins. El historiador David Jacobs. Sí. Personas que toman ese camino, ¿no? Que se alejan tal vez un poco de la ufología tradicional y se van hacia lo que tú mencionaste recién como abductología. ¿Qué pasa? Claro, es una rama del árbol grande, pero es una rama que ya como que cobra vida propia. Y ojo, que esto igual rebota
al otro lado del Atlántico, en Francia, pero con un libro que va a contracorriente de las ideas estadounidenses en boga. El segundo gran libro de Bertrand Meust, Platillos Volantes y Folclore, que se publica en 1985. Es la época, además, en que se ha formado ya propiamente una comunidad de autores que discuten lo que se conoce con toda propiedad como hipótesis psicosocial o psicosociológica. Aunque el libro Platillos Volantes y Folclore no pudiera encuadrarse en esa corriente. Está en un punto equidistante de todo lo que se decía. Esa es la verdad. Ahora se vive un fenómeno extraño, Sergio, porque los 80 es también, los comienzos de los 80 particularmente, es una época de declive de casos. Se publica bastante, claro, pero la casuística baja al punto de que revistas como Stendek, por ejemplo, dejan de publicarse porque no tienen material. ¿Ya? Sí. Entonces hay un... No sé si la ufología, la literatura ufológica vive de los estertores de los 70, que es lo más probable, pero a la vez las revistas empiezan a sufrir una sequía importante. El descenso en la casuística afecta, pero también posibilita el rescate, una cierta tendencia a rescatar el pasado. Sí. No, a ver, por ejemplo, tenemos los libros de J.J. Benítez, de los 80. Eso sobre, por ejemplo, sobre ocupantes, la quinta columna, y la otra, la punta del iceberg, son libros sobre casuística con ocupantes, y la serie fotográfica, Los visitantes, la gran oleada y terror en la luna, de fotografías de ovnis, de volver a plantearse la historia a través de los casos. No estoy calificando el rigor de esos libros, ¿eh? Porque en realidad la serie fotográfica tiene en su mayor parte es un material que es dudoso, por decirlo así. Sí, al libro se le salen los hilos de las maquetas, ¿no? Claro, ciertamente. Uno ve, y esto ni siquiera es una crítica al libro, sino que, ojo, más allá del libro, a las fotografías de cierta época, de los 50, 60, y uno también empieza a pensar en que, se me olvidó lavar los trastos. No fregué las ollas, digamos, las cacerolas, digamos. Entonces, pero es una época de una mirada sobre la casuística, y lo cierto es que al menos se resguardó de manera sistemática y de conjunto aquel cúmulo de imágenes que había ido forjando la ufología. Entonces, esa revisión histórica también la hace Antonio Rivera, ¿no? Con esa colección preciosa de libros que publican en Planeta, estos libros negros. Claro, sí. De tamaño medio, donde están, encuentros con extraterrestres, o sea, secuestrados por extraterrestres. Encuentros con humanoides. Bueno, tiene varios libros. Máquinas del Cosmos. Las máquinas del Cosmos es un título que refleja totalmente el espíritu de la época. Claro, sí, sobre todo porque yo pienso que Antonio Rivera, que siempre fue fiel a la hipótesis extraterrestre, en su versión clásica, en ese momento sentía que se confirmaban algunas de sus sospechas. Claro. Así por lo menos da a entender en su libro de 1983, Las máquinas del cosmos, en que sí da crédito a algunas de esas noticias de corte roswelliano que estaban imponiéndose. Entonces, claro. Pero claro, estamos ya en una época, Sergio, en la que los humanoides ya no son un problema para los ufólogos clásicos, ¿no? Que en los 60 veían estos encuentros así como, ¿cómo van a ver cosas absurdas? Pero ya los están desatados todos, ¿no? Ya no son un problema, ni los platillos estrellados tampoco. O sea, de hecho, pasan a ser el gran activo de la ufología y la gran búsqueda. Incluso al punto que teóricamente no es tan significativa la década de los 80 comparada con la anterior, desde el punto de vista teórico. Entonces, pasamos casi sin darnos cuenta a los 90, porque ya se está discutiendo de eso. Y perdón que dé un salto, pero para que nos ubiquemos claramente,
en el espíritu de los tiempos. Lo primero que refulge así a la distancia, en los 90, está en su pleno centro. En 1995, la famosa autopsia. Sí. Y la autopsia no es sino la desembocadura de todo este desarrollo. Recordemos en ese lustro, en ese primer lustro, el estreno de la serie Expedientes X, Expedientes Secretos X, según cada país que la daba. Sí. Entonces, eso era la ufología, y eso es todavía la ufología para mucha gente más joven que se inició con esos contenidos. Un contenido atravesado por las abducciones y por todo lo que dice relación con el tema de Roswell y con Nexus. Yo he estado en algunos debates, así antes ya no, con gente joven que tenía esa visión de la ufología, y para ellos resultaba inconcebible que la ufología pudiese seguir existiendo sin esos dos elementos. Y yo les decía, con independencia de que esto sea real o no, antes de este boom, se podía ser ufólogo y se podía incluso alimentar la hipótesis extraterrestre u otras similares sin necesidad de estar defendiendo a capa y espada cada abducción ni cada supuesto pedazo de platillo recuperado. Entonces, pero era otra época. La ufología chilena en los años 80 no publicó nada recordable, digamos, que podamos citar ahora, porque los libros de Armstrong son de los 90, ¿no? Son de los 90, no hay nada, no hay ningún libro, pese que hubo amagos de un libro, unos amagos, así como unos apuntes que yo empecé a escuchar en la radio de una agrupación CIO, unos aprontes en el año 79, y al final el libro no salió, pero yo inmediatamente me puse en alerta, porque un libro chileno sobre ovnis era una gran novedad. Claro. Nunca llegó el tercer libro ufológico en esa década, nunca. Hubo se publicaron otras cosas de contactismo, de ese tipo, de ese corte, pero nada que vaya a quedar para la historia. Y revistas, una que otra revista, pero no libros. Entonces, el primer libro, o sea, en mucho tiempo, 15 años después del libro de Foundes, aparece el libro de Jorge Armstrong, OVNIs extraterrestres y otros en Chile, en el año 92. Claro, pero eso ya es el año 92. Y Armstrong se empezó a circular como el año 85, cuando el periodista chileno José Antonio Uneus viajaba a Chile a dar conferencias, y ahí se encontró con Armstrong, que se convirtió en el representante de MUFON en Chile, o eso decía él al menos. Sí, yo me enteré de la existencia de Jorge Armstrong en cuanto ufólogo en 1987, que fue también un año de cierto regreso. Luego de haber estado congelada la ufología, por lo menos la que me rodeaba a mí, empezaron a reverdecer los viejos temas, pero yo ahí me di cuenta que ya estaba un poco desfasado. Y eso que todavía era joven. Sergio, ¿y en México tenemos algún libro? Pedro Ferriz, probablemente. Claro, mencionamos a Pedro Ferriz la vez pasada. Sí. En los 80 está ese libro, Los hombres del OVNI, que es del año 81, sí, lo que habla del Congreso del 77. Y seguramente hay algo más que se me escapa en este momento, pero de seguro que hay algo más de Pedro Ferriz. Pero yo, libros significativos mexicanos en ese momento no logro recordar. En realidad, como que el empuje vendría después, al calor también del nuevo impulso que le dio a la ufología mexicana la polémica. Claro. Recordemos lo del ovni y el eclipse, y eso reactivó no solamente a los elementos más crédulos, sino también a los más críticos, que se vieron obligados a tomar sus pertrechos y salir a la batalla. Sí, los 90 fueron una década de resurgimiento, y yo creo que vamos a tener que hablar de los 90 en un nuevo programa, Sergio, porque ya estamos llegando casi al final. Pedro Ferriz publicó varios libros en los 80, pero ninguno de ellos muy destacado, ¿no? Los ovni atacan, del año 84, Manipulación extraterrestre, del año 84, que son de una pequeña colección que se llamaba Biblioteca OVNI, y el año 85, Los ovni
a través de los siglos de la misma colección. Y ya no vuelve a publicar sino hasta la década de los 90. Entonces me parece, salvo las revistas Contacto Extraterrestre y esas revistas que se publicaban en los 80 en México, no hay mucho así, que uno pueda mencionar a nivel internacional, digamos. Claro, sí. Libros sí se publicaron, pero no algo que se pueda recordar. En Chile tampoco. En Argentina, bueno, ya hablábamos de Fabio Serpa, de Antonio Las Heras, que entre los 70 pasaron a los 80, y en España básicamente el dueto Rivera, a grosso modo, ¿eh? Porque por supuesto que hay mucha más gente, pero a grosso modo el dueto Rivera Benítez, que trabajaron juntos en algunas ocasiones, pero después terminaron rompiendo de forma bastante amarga su relación. Ahora bien, ojo, en los 80, no sé si lo mencionamos, pero sí fue la época de surgimiento de la revista Cuadernos de Ufología. Muy importante. No lo mencionamos y es súper importante, tienes razón, sí. Un hito esencial en la investigación ufológica en español. Claro que sí. Surge el Cuadernos de Ufología en su primera época, que era una revista escrita a máquina, fotocopiada probablemente, al igual como lo hacíamos nosotros con La Nave de los Locos en su momento, en un formato más bien grande, no un formato libro como se conoció tiempo después. Era una revista más bien artesanal, digamos, pero con muchos artículos de gran calidad, y eso, claro, fue la piedra fundacional de lo que se desarrollaría después en los 90. No, una última cosa, porque aquí, esto sí que es imperdonable. Ya que estamos hablando de... Que se nos está olvidando. UFOPRES. UFOPRES en Argentina, por. Claro, entonces, la CIU, la Comisión de Investigaciones Ufológicas de Argentina, donde hay grandes amigos que estuvieron participando del proyecto, publicaban esta revista que era muy buena y que estuvo entre los 70 y parte importante de los años 80, y era lo que se podía. Yo no tenía conocimiento de la revista, pero viendo en el contexto de la época, era una revista importante y sobre todo lo que se podía leer, confiable, de buen nivel intelectual, por este lado del mundo, por acá, por Sudamérica. O sea, ¿qué otra cosa sino UFOPRES en ese momento? Guillermo Roncoroni, Alejandro Agostinelli, Rubén Morales, algunos de los miembros de la CIU. Guillermo Roncoroni escribió el libro Los OVNI y la evidencia fotográfica, pero me parece que ese es de los 70 también. Puede ser como del 79 quizá. Sí. Es en coautoría con Gustavo Álvarez, si no recuerdo mal. Con Gustavo Álvarez, sí. Del año 78, claro, Los OVNI y la evidencia fotográfica. Un libro importante también, que no se puede pasar por alto. Y en los 80, para ir cerrando la ufología estadounidense, Sergio, tú en un momento me mencionaste, antes de empezar a grabar, a Stanton Friedman como un nombre importante de la ufología estadounidense de la década de los 80. Hablamos de Whitley Strieber, de Bud Hopkins, de las abducciones en general. Pero en los años 80 tiene toda una vertiente que yo en realidad desconozco, el informe Matrix y todas estas cosas que van hacia otro tipo de ufología que no es que no es la ufología que se desarrolla en Europa, sino más bien tiene que ver con bases subterráneas, con extraterrestres y cosas así. Y ahí yo me pierdo un poco, para ser honesto, pero es la década en que empiezan a surgir ese tipo de mitología. Y yo también me pierdo muchísimo con el Majestic 12 y todo lo demás, y todos los personajes que empiezan a salir. Yo también me pierdo, es como me pasa con la música, uno se queda con la música de su tiempo. Me pierdo totalmente. Lazar, y hay una serie de otros personajes vinculados con el Área 51. Pero bueno, esa es para que quede estipulado, ¿no? Para que queden actas. Los años 80 es la década en que eso se desarrolla y explota en la ufología estadounidense, y posteriormente va a golpear, va a afectar también a las ufologías de los otros países, me temo. Sergio, vamos a tener que retomar en un próximo programa a partir de los 90. Yo pensaba que en un programa abarcábamos rápidamente de los 80 hasta el 2020, pero en realidad no. Pequé de ingenuidad. No se puede. Probablemente vamos a estar 5 programas más hablando de literatura ufológica en este formato, pero no sé, a mí me parece que va bien. Sí, eso espero que también piensen nuestros seguidores. Eso sí, espero. Sí. Comenta. Bueno, alguien nos decía que podíamos hacer hasta 4 o 5 programas, sugería ahí en YouTube.
Así que claro, mucho más consciente que nosotros de lo que significa hablar de literatura ufológica, haciendo una revisión histórica de lo que se ha escrito sobre el tema en todo el mundo. En este año de aniversario, de los 75. Además, o sea, esa es la excusa que tomamos para hablar de los libros, pero si seguimos a este ritmo vamos a llegar hasta el aniversario 80. Claro. Quería mencionar, Sergio, antes de cerrar, una serie de lanzamientos de libros que habíamos pasado por alto, no por mala onda ni por negligencia, sino que simplemente por falta de tiempo. Y ahora lo vamos a hacer de una manera más ordenada. Se han publicado varios libros recientemente. Vamos a mencionar el de Luis Alberto Pacheco, Mercaderes de la Fe, del que quizás tú puedas hacer algún comentario. Bueno, es un libro que es la culminación de una larga investigación, un largo proyecto que ha desarrollado Pepe Pacheco en torno a los grupos de inspiración religiosa, grupos ufológicos de inspiración religiosa, y en este caso el enfoque es bastante crítico. Entonces, es un libro a tener en cuenta. Un libro digital que se puede conseguir contactando directamente a Luis Alberto Pacheco ahí en ese correo que vamos a poner ahí. También se ha lanzado el libro de José Ruesga, de Pepe Ruesga, a propósito del Cuadernos de Ufología. Pepe Ruesga fue uno de los pilares, uno de los fundadores de Cuadernos de Ufología. Lanzó el libro OVNIS en Andalucía, homenaje a la figura y obra de Manuel Osuna Llorente. Es un libro gordo, digamos, tiene casi 500 páginas, publicado en formato digital y disponible para quien quiera descargarlo y leerlo. En esta dirección también vamos a poner ahí, para que ustedes vayan. Y Pepe Ruesga junto a Julio Arcas, a quien mencionamos en un comienzo. También otra de las figuras claro, fundamentales en el proyecto Cuadernos de Ufología. Exactamente. Ellos dos son los pilares sobre los que se cimentó el proyecto, al que se unieron después muchas otras personas, pero ellos dieron el puntapié inicial, digamos, patearon la pelota primero que el resto. Y también Manuel Carballal lanzó un libro en una nueva colección de El Ojo Crítico. El libro se llama WAPS. Carballal aquí se une al grupo de los que denomina WAPS a los ovnis. WAPS, El Secreto, que es en realidad una reedición del libro OVNIs y Pilotos, publicado en los 90 por editorial de Ediciones Contrastes. Jiménez del Oso, otro que se nos pasó de los 80. Personaje central. Claro, el síndrome OVNI. Pero hablaremos de él la próxima semana, porque vamos a dejar siempre un espacio para todo lo que no se dijo. Exacto. Así que con esos 3 libros queremos rendirles un homenaje a estos amigos que han publicado fechas recientes, y no vamos a dejar pasar la ocasión de mencionar a nuestro propio lanzamiento, que se trata del libro que ya habíamos prometido hace algunas semanas, pero ahora ya está disponible en Amazon, y estoy hablando, por supuesto, de El Impacto OVNI, de nuestro buen amigo Diego Rodolfo Viegas. Un libro que cuenta con un prólogo de nuestro otro amigo, Sergio Sánchez Rodríguez, aquí presente. Tiene una entrevista como anexos. Voy a contar brevemente la historia. El Impacto OVNI, un libro que se terminó de escribir el año 1997 a propósito del 50 aniversario del avistamiento de Kenneth Arnold. Diego Viegas lo termina de escribir, lo presenta a distintas editoriales en Argentina y se lo rechazan por no ser lo suficientemente condescendiente con las figuras relumbrantes de la época, le hace Fabio Serpa y un par más. El libro queda guardado, Diego Viegas lo toma, lo guarda en su baúl, se olvida del asunto, pero por esas circunstancias de la vida, Diego Viegas nos hizo llegar a Sergio y a mí hace 20 y tantos años una copia del libro. Y nosotros decidimos que era una buena idea reeditar este libro, porque a pesar de que tiene 25 años de escrito, es un libro que se mantiene completamente actual y además sirve para dar una visión, una mirada a cómo eran los 90 en términos ufológicos. Y Diego Viegas lo que hace es, a través de el impacto que tiene la ufología en
en la cultura, en la literatura, en la música, analizar el fenómeno de una manera bien especial, y yo creo que es un libro súper recomendable. Y fue una excelente forma de que Coliseo Sentosa se uniera también a los fastos celebrativos de Kenneth Arnold. Claro, la portada incluso tiene un sellito abajo que dice 75 años de OVNIs. Y se trata un poco de eso, de también formar parte de la celebración a través de la recuperación de un texto muy valioso, muy valioso, que yo creo que vale la pena tener ahí a la vista. El libro de Diego Viegas, El impacto OVNI, al que probablemente en el futuro le dediquemos más tiempo para hacer una disección más acabada de este texto. Bueno, con todas estas menciones, con estas recomendaciones literarias, con la promesa de volver en unos días más a hablar ya de los 90 y quizá con algo de suerte hasta entrado los 2000, dejamos acá esta edición de la Biblioteca Ufológica. Sergio, no sé si tienes alguna palabra para el cierre, alguna recomendación, algún comentario, algún consejo. No, consejos no, pero sí aprovechando el momento, una muestra en cierto modo de buena voluntad de parte mía y del programa, porque nosotros no pretendemos tomar partido. Tenemos ideas particulares sobre estos temas, pero nuestra visión de la bibliografía ufológica se centra en los libros en cuanto tales, no si los libros son correctos o no en su enfoque. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Naturalmente en la ufología hay mucha literatura que ha quedado desfasada, o hay libros que son verdaderamente delirantes. Eso es inocultable, pero hay muchos textos que son valiosos o que deben ser analizados en el contexto de su época. Exacto. Es muy fácil ver con suficiencia hoy día, en que tenemos todos los elementos, pero era muy distinto pensar este problema, por ejemplo, en 1958. Era algo totalmente distinto. Sí. Ni siquiera estaba descartada la existencia de vida en Marte, de vida inteligente. Alguien podría pensar que había una civilización tecnológica en Marte perfectamente en los años 50. Y nadie se iba a reír en su cara. Bueno, con esta mención queremos agradecerles por acompañarnos hasta el final del programa y dejarlos invitados para una nueva edición en algunos días más. Por favor, no se olviden de visitar la página web de Coliseo Sentosa, donde está detallado el contenido del libro El impacto OVNI, como la última novedad de la editorial a la fecha. También pueden ver nuestro Facebook, nuestro Twitter, y si tienen ganas de seguir viendo videos de la Biblioteca Ufológica u otro material que hemos ido subiendo al canal de Coliseo Sentosa, pueden también darle a la campanita y suscribirse a nuestro querido canal. Dicho esto, les agradecemos su compañía y los dejamos invitados para un nuevo programa. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias al gatito que nos acompañó en esta oportunidad. Sí, él también quería participar. Gracias. Nos vemos. Y a leer. No se olviden. A leer.